Bienvenidos un dúo Moon S a su canal favorito de dramas turcos, el Rinku Superíndice 3N, donde las pasiones se desbordan, los secretos se revelan y el amor siempre encuentra su camino, aunque sea a Trabu Copyright S de las Mu S intrincadas encrucijadas. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de ensueu más menos o un adelanto exclusivo de lo que nos depara el 2025 en cuanto a romances turcos que rense, porque les van a robar el aliento. Su copyright, aún estamos disfrutando de las joyas que nos es tú, dejando aún más menos pero como buenas adictas a las novelas turcas, ya estamos oteando el horizonte para descubrir leserur. Las Superíndice 3 y más historias que nos harán suspirar, llorar a moco tendido y por supuesto, más menos con nuestro propio Galu, otomano. Antes de que empecemos a desvelar estos secretos, tengo que hacer mi súplica habitual, pero esencial: no olviden suscribirse al canal. Encontrar análisis profundos de sus series favoritas, noticias frescúsimas del mundo del espectáculo turco, curiosidades que ni se imaginan y por supuesto, adelantos exclusivos como el que les traigo hoy. Que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y formar parte de esta maravillosa comunidad de amantes del drama turco. Ahora vamos a lo que nos interesa. Abru Superíndice 3, chense los cinturones porque el 2025 viene cargado de emociones. He estado investigando husmeando en los sets de grabación Superíndice 3N, siguiendo de cerca a los guionistas y por supuesto, escuchando los rumores que circulan por Estambul, y tengo 5 series que si se confirman, van a arrasar. 5 historias que prometen hacernos creer en el amor, la amistad, la lealtad y por supuesto en el poder de la redención Superíndice 3N. La primera que les quiero presentar, y de la que ya se estuvo hablando mucho en Turquía, lleva por título tentativo Sombras del Bus Superíndice 3 Esforo. Imaginen una Atmu Superíndice 3 esfera cargada de misterio, con el impresionante Telu Superíndice 3N de fondo de Estambul. La historia gira en torno a una joven y ambiciosa abogada, Leyla, interpretada, según los rumores, por la talentosísima Alina Boz. Leyla proviene de un humilde barrio a orillas del Bus Superíndice 3 Esforo, y ha luchado contra viento y marea para llegar a lo ese alto en su profesión Superíndice 3N. Pero su vida da un giro inesperado cuando se ve envuelta en un caso que la conecta con su propio pasado y con una poderosa familia adinerada, los de Miran. En medio de intrigas palaciegas, secretos ocultos y traiciones inimaginables, Leyla conoce a Kerem Demiran, el heredero de la familia, un hombre atormentado por la sombra de su padre y que busca desesperadamente su propia identidad. Tenemos el club psicochoque de clases, pero aderezado con mucho misterio y pasión Superíndice 3N. Se dice que el guión estuvo inspirado en una novela de Agatha Christie, que imagínense la cantidad de giros inesperados que nos esperan. Además los paisajes de Estambul, con sus contrastes entre lo moderno y lo tradicional, prometen ser un personaje de la serie. Profundicemos un poco en Sombras del Bus Superíndice 3 Esforo. Lo que hace especialmente atractiva esta serie, además del potencial romance entre Leyla y Kerem, es la intrincada red de secretos que rodean a la familia de Miran. Se rumorea que la muerte del patriarca, el todopoderoso señor de Miran, no fue tan natural como se hizo creer. Leyla, al verse involucrada en el caso, comenzaron a desentrar más menos una serie de pistas que la llevaron a descubrir oscuros secretos que la familia ha estado ocultando durante aún más menos ¿Copyright secretos? Bueno, es donde la cosa se pone jugosa. Se habla de negocios ilícitos, traiciones amorosas e incluso, escuchen bien, un posible asesinato. Alina Boz, si finalmente confirma su participación Superíndice 3N, tendrá el desafío de interpretar a una Leyla fuerte, decidida y con una gran inteligencia, pero también Copyright vulnerable y atormentada por su pasado. Kerem Demiran, por su parte, es un personaje complejo, marcado por la figura autoritaria de su padre y por las expectativas que pesan sobre sus hombros. Necesita encontrar su propio camino, y la llegada de Leyla a su vida podrá ser la clave para liberarse de esas cadenas. Los productores de la serie están buscando un actor con una mirada intensa y melancu Superíndice 3 lica para este papel, alguien que pueda transmitir la angustia y el deseo de Kerem por encontrar la verdad. Además, el vestuario de la serie será fundamental para crear la Atmu Superíndice 3 esfera de misterio y lujo que la historia requiere. Se espera que los diseu más menos adores se inspiren en la moda de los aún más menos 40 y 50, con vestidos elegantes, trajes impecables y accesorios sofisticados.
La música, por supuesto, también copyright n jugar un papel importante con melodías que evoquen el misterio y la pasión superíndice 3n. Sombras del bus superíndice 3 esforo tiene todos los ingredientes para convertirse en un autocopyright dicofenus superíndice 3 meno televisivo. La segunda serie que tengo en mi radar, y que me emociona especialmente porque combina romance con una pizca de fantasua, se titula El Jardún de las Rosas Eternas. En esta ocasión superíndice 3n, nos trasladamos a Capadocia, ese lugar mágico con sus formaciones rocosas y sus globos aerostáticos que parecen sacados de un cuento de hadas. La protagonista es Elif, una joven florista con un don especial, puede sentir las emociones de las personas a través copyright ese de las flores. Su vida tranquila se ve alterada cuando conoce a Demir, un misterioso hombre que llega al pueblo buscando una rosa legendaria que, según cuenta la leyenda, concede la vida eterna. Pero ojo. No todo es lo que parece y Demir guarda un secreto que podrá poner en peligro la existencia del Jardún de las Rosas Eternas y, por supuesto, el corazón superíndice 3n de Elif. Se rumorea que el papel de Demir podrá ser para Burak Deniz, lo que será un acierto total, porque tiene esa mirada enigmática que encaja a la perfección superíndice 3n con el personaje. Además, la fotografía de la serie promete ser espectacular, con esos paisajes de Capadocia que nos robaron el aliento. Pero esperen, hay ese detalle sobre el Jardún de las Rosas Eternas. La leyenda de la rosa que concede la vida eterna es central en la trama. Se dice que esta rosa florece solo una vez cada 100 o más menos os, y que su poder solo puede ser desatado por alguien con un corazón superíndice 3n puro. Demir, aunque busca la rosa por motivos que aún no estuvieron del todo claros, no es precisamente un santo. Tiene un pasado oscuro y una misión superíndice 3n que podrá poner en peligro a Elif y a todo el jardín. Elif, por su parte, es un personaje luminoso y optimista, a pesar de las dificultades que ha enfrentado en la vida. Su conexión superíndice 3n con las flores le permite ver el mundo de una manera diferente, y su empatua la convierte en una persona especial. Se rumorea que la actriz que interpretará a Elif será una joven promesa del cine turco, alguien con una belleza natural y una gran capacidad para transmitir emociones. La relación superíndice 3n entre Elif y Demir será el eje central de la serie. Al principio Elif desconfiará de Demir, pero poco a poco se sentirá atraída por su misterio y por la tristeza que percibe en su mirada. Demir, a su vez, se sentirá conmovido por la bondad y la pureza de Elif, y comenzará a cuestionarse sus propios motivos. La ambientación superíndice 3n en Capadocia será un elemento clave de la serie. Los productores planean utilizar al máximo los paisajes espectaculares de la región superíndice 3n, con sus formaciones rocosas, sus ciudades subterráneas y sus globos aerostáticos. La serie también copyright en explorar las tradiciones y la cultura local, con sus costumbres ancestrales y sus leyendas mágicas. El Jardín de las Rosas Eternas promete ser una serie llena de magia, romance y aventura, con una historia que nos hará creer en el poder del amor y la esperanza. La tercera serie que les traigo es un poco diferente, porque se centra en el mundo de la moda y el diseño más menos o. Se titula Entre costuras y sueu más menos os, y nos cuenta la historia de Aisé, una joven diseño más menos adora con mucho talento pero con pocos recursos. Aisé sueu más menos a con triunfar en el competitivo mundo de la moda de Estambul, pero se enfrenta a numerosos obstáculos, como la envidia de sus competidores, las presiones familiares y, por supuesto, la falta de oportunidades. Su vida da un giro cuando conoce a Khan, el heredero de una famosa casa de modas, un hombre que, a pesar de su riqueza y su posición superíndice 3n, se siente vacuo y busca algo muy en la vida. Entre telas, patrones y desfiles de moda, Aisé y Khan descubrieron que tienen mucho en común de lo que imaginaban, y que el amor puede surgir en los lugares inesperados. Aquí tenemos una historia de superación superíndice 3n personal, ambición superíndice 3n y, por supuesto, mucho glamour. Se dice que el vestuario de la serie será impresionante con diseños más menos originales y muy vanguardistas. Ahondemos un poco en el mundo de Entre costuras y sueu más menos os. Aisé no solo se enfrenta a la falta de recursos con superíndice 3 micos, sino también copyright n a una familia que no entiende su pasión superíndice 3n por la moda. Su madre quiere que se case con un hombre rico y tenga una vida estable, pero Aisé sueu más menos a con crear su propia marca y mostrar su talento al mundo. Khan, por su parte, vive atrapado en las expectativas de su familia.
Se espera que siga los pasos de su padre y dirija la casa de modas, pero con diéresis copyright él no se siente realizado en ese mundo. Anhela hacer algo ese significativo con su vida, y la llegada de Aisee a su vida le abre los ojos a nuevas posibilidades. La rivalidad entre Aisee y otros Diseu más menos adores será un elemento importante de la serie. Habrá envidias, sabotajes y todo tipo de artimau más menos as para impedir que Aisee alcance sus metas. Sin embargo, Aisee no se rendirá y demostrará que su talento y su determinación superíndice 3N son fuertes que cualquier obstáculo. La relación superíndice 3N entre Aisee y Can evolucionará de una simple colaboración superíndice 3N profesional a un amor profundo y sincero. Ambos se inspiraron mutuamente y se ayudaron a superar sus propios demonios. El vestuario de la serie será un autocopyrightico espectáculo visual. Los Diseu más menos adores crearon prendas originales y vanguardistas que reflejen el talento y la creatividad de Aisee. También copyright se mostraron los entresijos del mundo de la moda, con sus desfiles, sus sesiones de fotos y sus fiestas exclusivas. Entre costuras y sueu más menos os promete ser una serie llena de glamour, pasiu superíndice 3N y superaciu superíndice 3N personal, con una historia que nos inspiraru a perseguir nuestro sueu más menos os y a creer en nosotros mismos. La cuarta serie que les quiero presentar es una comedia romántica que promete hacernos reír a carcajadas. Se titula Un error inesperado y nos cuenta la historia de Denise y Mert, dos superíndice 3 venes que se odian a primera vista. Denise es una abogada organizada, metu superíndice 3 dica y obsesionada con el trabajo, mientras que Mert es un artista bohemio, despreocupado y que vive al dúa. Sus caminos se cruzan por un error administrativo que les obliga a compartir piso durante un mes. Imagúnense el caos. Entre discusiones, malentendidos y situaciones hilarantes, Denise y Mert descubrieron que a pesar de sus diferencias, tienen mucho que aprender el uno del otro, y que el amor puede surgir incluso del odio ese profundo. Aquí tenemos la clásica historia de Enemies to Lovers, pero con un toque de humor muy fresco y actual. Se rumorea que los guionistas se han inspirado en algunas comedias románticas americanas, a su que prepud rense para reura mandubula batiente. Pero la convivencia forzada entre Denise y Mert será mucho que simples discusiones y malentendidos. Sus personalidades opuestas chocaron constantemente generando situaciones CU superíndice 3 micas e inesperadas. Denise trataron de imponer su orden y su disciplina en el caos superíndice 3 tico mundo de Mert, mientras que Mert intentaron sacar a Denise de su rutina y mostrarle el lado divertido de la vida. A medida que pasen los días, Denise y Mert comenzaron a descubrir que sus diferencias son, en realidad, complementarias. Denise aprenderá a ser espontánea y a disfrutar del presente, mientras que Mert aprenderá a ser responsable y a tomarse la vida un poco en serio. La química entre los protagonistas será fundamental para el copyright sito de la serie. Los productores estuvieron buscando actores con una gran visteu superíndice 3 mica y una buena capacidad para improvisar. También copyright se espera que la serie cuente con personajes secundarios divertidos y aún más menosables, que aún más menos dan a ese humor a la historia. Un error inesperado promete ser una comedia romántica fresca, original y muy divertida, con una historia que nos recordará que el amor puede surgir en los lugares inesperados y que las diferencias pueden ser una fuente de enriquecimiento. Y por último, pero no menos importante, les quiero hablar de una serie que promete ser un autocopyrightico drama familiar, con secretos del pasado, rencillas familiares y, por supuesto, mucho amor. Se titula El legado prohibido y nos cuenta la historia de los Aslan, una familia adinerada y poderosa que vive en una mansión superíndice 3N a las afueras de Estambul. Tras la muerte del patriarca, sus tres hijos, Cem, Asli y Demir, se reúnen para leer el testamento, y descubren que su padre les ha dejado un legado muy peculiar. Deben convivir juntos durante una o más menos o en la mansión superíndice 3N familiar, o perderur toda su herencia. Imagúnense la tensión superíndice 3N. Cada uno de los hermanos tiene sus propios problemas y secretos, y la convivencia forzada sacaru da a la luz viejas heridas y rencores del pasado. En medio de este caos, surge el amor entre Asli y un joven que trabaja en la mansión superíndice 3N, un amor prohibido que pondrá a prueba la lealtad de la familia y desataru una serie de acontecimientos inesperados. Aquí tenemos un drama familiar en toda regla, con intrigas, traiciones y mucho, mucho amor.
Se dice que la ambientación superíndice 3N de la serie Serur impresionante, con esa mansión superíndice 3N antigua llena de secretos y misterios. Profundicemos en los secretos que esconde el legado prohibido. Zem, el hermano mayor, es un hombre ambicioso y despiadado que siempre ha estado a la sombra de su padre. Su mayor deseo es tomar el control de los negocios familiares, pero para ello tendrá que enfrentarse a sus hermanos y a los oscuros secretos que guarda su padre. Ashley, la hermana mediana, es una mujer independiente y rebelde que se ha alejado de la familia para seguir su propio camino. Su regreso a la mansión superíndice 3N despertará viejos fantasmas y la obligará a enfrentarse a su pasado. Demir, el hermano menor, es un joven idealista y más menos ador que siempre ha sido el favorito de su padre. Su bondad y su inocencia serán puestas a prueba por las intrigas y las traiciones que se esconden tras la fachada de la familia Aslan. El amor prohibido entre Ashley y el joven que trabaja en la mansión superíndice 3N o más menos adiru, da un mood de ese tensión superíndice 3N a la historia. Este amor desafiará las convenciones sociales y pondrá en peligro la estabilidad de la familia. La mansión superíndice 3N con sus pasillos oscuros, sus habitaciones llenas de secretos y sus jardines laberínticos, será un personaje mood ese de la serie. Sus paredes guardan historias de amor, odio, traición superíndice 3N y muerte. El legado prohibido promete ser un drama familiar intenso y emocionante, con una historia que nos mantendrá pegados a la pantalla y nos hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la lealtad y el perdu superíndice 3N. Aún lo tienen, mis amores, 5 series que, si se confirman, van a arrasar en el 2025. 5 historias que prometen hacernos más menos reír, llorar y sobre todo, creer en el poder del amor. Espero que hayan disfrutado de este adelanto exclusivo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N, ¿L de estas series les llama mood de la atención superíndice 3N? Copyright actores y actrices les gustaría ver en los papeles principales? Du copyright genme sus comentarios abajo. Y recuerden, si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo de los dramas turcos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos.